Buenas noches, mi nombre es Luz del Carmen Romero. Estoy cursando el quinto semestre de la licenciatura en nutrición en la UNADEM y a continuación les voy a presentar la evidencia de aprendizaje de la materia Evaluación del Estado Nutricional 2 y de la unidad 3, que es la evaluación del estado de nutrición en situaciones especiales. El cáncer es una enfermedad de proliferación descontrolada de células transformadas sujetas a la evolución por selección natural. Se dice que estas células se multiplican de manera descontrolada y al mismo tiempo se transforman, llegando a hacer lo que conocemos la metástasis. Y no sabemos en qué momento o dónde o cómo, por eso habla de una selección natural. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las estadísticas en INEGI en el 2025. Menciona que en el 2023 hubo 91.500 muertes por cáncer, el 52% mujeres y el 47% hombres. La tasa de mortalidad por tumores malignos fue del 70 defunciones por cada 100.000 habitantes. La tasa de mortalidad se ubicó en el grupo de 80 años y más, con 755 muertes por cada 100.000 habitantes. El cáncer de mama fue la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres de 60 años y más, en los hombres fue el de la próstata. Y otro dato importante es que el estado de Chihuahua tuvo la tasa más alta de defunciones con el 86.3 por cada 100.000 habitantes, seguido por Baja California Sur con 86.2 y Sonora en tercer lugar, que es mi estado natal, con una tasa de 83.2. Para lograr un abordaje integral de un paciente en diagnóstico de cáncer, Pérez y colaboradores en el 2005 establecieron y lo dejaron muy claro y muy específico los elementos que había que tomar para el historial clínico nutricional y otros elementos que ahorita voy a mencionar. Para el historial clínico menciona que necesitamos conocer los antecedentes personales y familiares previos al diagnóstico, un desarrollo ponderoestatural previo al diagnóstico, es decir, conocer diferentes estaturas, las diferentes estaturas del paciente en la historia del tiempo. Presencia de síntomas digestivos, es importante preguntar si hay diarreas, vómitos, si hay enfermedades interrecurrentes y otras. Realizar una valoración de la ingesta, es decir, hacer un registro dietético de 1 a 3 días. La familia deberá llevar un diario para donde va a registrar el tipo de alimento y las cantidades aproximadas de la dieta del paciente y obviamente del resto de los miembros de la familia para poder hacer un comparativo, ¿no? Y hacer hincapié en la actividad física habitual para poder tener una idea de qué tipo de actividad hace nuestro paciente, si es ligera, intensa o moderada. En términos de antropometría, también Pérez menciona que lo principal es peso y talla. De ahí obtenemos el índice de masa corporal, tenemos la relación peso-talla y estos datos, conocerlos en 3 momentos: antes del diagnóstico, en el diagnóstico y posteriores al diagnóstico, es decir, en posteriores revisiones. La medición más común es el pliegue tricipital y el perímetro del brazo, siempre cuando no haya edema, porque hay personas que tienden a tener edema en el brazo debido a la mastectomía o la cirugía que le hayan hecho para extirpar el tumor. Y hay que hacer hincapié también al cambio de peso que se ha producido respecto al habitual y su evolución en el tiempo. Es bien importante. El examen físico, también menciona Pérez que es importante checar si hay dermatitis, si hay hiperkeratosis, equimosis. En el caso de la obesidad, si hay acantosis, nigricans o estrías. También menciona que hay que estar atentos a cabello, dientes y uñas, porque estas estructuras anatómicas se alteran por déficit de los micronutrientes. Entonces, una valoración de cada uno de ellos nos va a permitir
entender qué está pasando con este paciente. Valorar la masa magra, la masa grasa y la presencia de ascitis y edemas. En los parámetros bioquímicos, la bioquímica general es muy importante. Es hacer énfasis en la glucosa, la urea, la creatinina, el calcio, el fósforo, fosfatasa alcalina y el LDH. Un perfil hepático, la bilirrubina total y directa, el perfil férrico, la amilasa y un perfil lipídico básico. Dentro de las proteínas es importante valorar lo que son las proteínas totales, la albúmina, la prealbúmina y la transferrina. Las inmunoglobulinas A, G y M. El complejo B, como son ácidos fólicos, vitaminas B12 y lo que es la vitamina D3. Para determinar el GET partimos se partió del GET de una persona saludable. Entonces vamos a hablar donde el GET es el gasto energético, es la suma del gasto energético basal más la actividad física más la termogénesis de la alimentación o de la dieta. Está conformada por esos tres elementos, el gasto energético total. En promedio, según la American College, en un anexo 4 que está publicado, menciona y da como punto, vamos a decir, final, después de haber planteado varias opciones, que podemos considerar el 25 kilocalorías por kilo de peso usual, considerado suficiente para inducir anabolismo en pacientes de unidad de cuidados intensivos o pacientes en cuidado, ¿no? Y nos vamos al siguiente paso, que es para determinar el GER, que son en kilocalorías por día, podemos, si queremos calcularlo, usar la fórmula de Valencia. En este caso, es la que se ajusta más a la población mexicana. Tenemos el factor de actividad física, que aquí varía, porque ya no estamos hablando de pacientes en una actividad normal. Estamos hablando de pacientes hospitalizados o con cáncer y cambia para los siguientes valores. Vamos a manejar el 1.1 para el reposo, el 1.2 para sentado, el 1.3 para deambular por la habitación. Al deambular por la habitación, es decir, si una persona está en reposo, está en cama. Entonces, el GER lo vamos a multiplicar por 0.1. Si esta persona ya deambula en la habitación, el porcentaje o el factor de actividad física ya se incrementa. Se le agrega un factor de estrés o de agresión, también le llama. Es el 1.2 para cuando es un paciente con cirugía electiva. El 1.3 cuando hay traumatismos. El 1.5 para sepsis. El 1.3 a 2 para personas quemadas. Y este porcentaje, este factor va a estar en función de la superficie corporal afectada. Y todavía vamos a considerar otro factor en el caso de que haya fiebre. El resultado final obtenido del producto de estos tres elementos o estas tres variables, le vamos a agregar el 1.1 por cada grado de temperatura que exceda a los 37 grados de la temperatura normal del paciente. Y con eso obtenemos una nueva fórmula, que es el GET igual al GER por el factor de actividad y por el factor de agresión, y al final por el 1.1, dependiendo de si hay temperatura o no. ¿Qué tipo de dieta vamos a manejar con estas personas? Bueno, lo ideal es, y que ojalá y que el paciente pueda consumir su dieta por vía oral, es lo mejor. Y es importante mencionar que la dieta del paciente con cáncer debe seguir las normas de una alimentación saludable, equilibrada, variada, apetecible y suficiente. ¿Qué consejos le daría yo a una persona para planificar su dieta? Bueno, primero, hacer 5 o 6 comidas al día. Que tenga suficiente tiempo para comer, que haga ingestas pequeñas, hasta donde él tolere o ella tolere. Y asegurar una elevada concentración nutricional en pequeños volúmenes.
Respetar las apetencias del paciente en cuanto a la presentación y la preparación de los platos. Eso es bien importante, eso es respeto para el paciente. Los micronutrientes que se encuentran ampliamente representados en la dieta normal, se maneja el del 55 al 60, que proviene de los hidratos de carbono, el 30 al 35 de los lípidos y el 15 de las proteínas, considerados estos valores idóneos para una persona que está en cáncer. En el caso de que está consumiendo vía oral. Entonces, ya cuando hablamos de otro tipo de vía de alimentación, cambian las proporciones y cambian los nutrimentos que hay que darle, ¿no? Los macronutrimentos que hay que darle al paciente. Vamos a encontrar personas con cáncer con diferentes trastornos en la alimentación a partir ya sea de los tratamientos de quimioterapia, radioterapia o, o de los mismos propios de la enfermedad por la cual está pasando. Por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión cuando estaba en una de las terapias, había un paciente que tenía cáncer de próstata. Entonces le daban las radioterapias en la parte pélvica. Entonces el señor salía, pobrecito, pero con diarrea, con vómito y 3, 4 días sin comer. Resulta que las radioterapias son diarias, o sea, es una diaria, te la dan continua, así cada 24 horas. Entonces imagínate el hombre cómo estaba. Entonces, en mi caso, bueno, gracias a Dios, pues no tuve ese tipo de problemas, pero tenemos que tomar en cuenta todo eso, es bien importante. Entonces, aquí hablamos de anorexia, de náuseas, vómitos, distensión gástrica. Tenemos también disfagia, temas de la diarrea, temas de estreñimiento. La quimioterapia te estreñe. La quimioterapia, yo no sé qué le pasa al intestino, pero te contrae todo el alimento y te hace piedra en el intestino. Y también puede haber riesgo de mucosis o disgesia y serostomía. La disgesia tiene que ver con cambios en el sabor del alimento al momento que entra a tu boca. Es tu boca la que cambió la química, o no sé si decir química, ¿verdad? Pero cambió la manera en cómo tú percibes el alimento. Entonces, y eso te pasa con los tratamientos contra el cáncer. ¿Qué recomendaciones o de estilo de vida de los pacientes tras el tratamiento de cáncer? Las recomendaciones que yo les daría sería que su consumo de carbohidratos sea al menos del 50% del valor energético total. Que tome 2 raciones diarias de verdura, 3 piezas de fruta al día, al menos. Evitar toma rutinaria de azúcar simple, nada de azúcar. Evitarles azúcar de mesa, miel, jarabe de glucosa, bebidas refrescantes, etc. Todo lo que contenga azúcar simple. Consumir productos lácteos desnatados de forma regular. Muy importante los productos lácteos. La verdad yo los dejé de consumir. No me apetecían. Reducir el consumo de grasas a menor del 35% del valor energético total. Consumir sal de mesa a menos de 6 gramos al día. Procurar ingerir más pescado y aves que carnes. No cocinar a temperaturas muy altas. Tratar de preparar los alimentos hervidos o cocidos al vapor en lugar de fritos o asados en parrillas. Evitar la vida sedentaria, es decir, hay que realizar actividad física moderada e intensa de forma regular. La verdad que a mí, yo caminaba en esa época, tuve que dejar de caminar, ciertamente, porque tuve varios eventos donde las mismas condiciones del entorno no me ayudaron. Entonces me picaron animales, se me hinchó el brazo, que era donde me iban a dar la quimioterapia, no me la podían dar. Entonces, de repente, como que tampoco no ayuda mucho el ambiente, pero pues hay que pensar en actividad física y hay que hacerla, no podemos quedarnos sentados. Intentar mantener un peso saludable, no fumar y evitar la exposición prolongada al sol. La cobertura energética de los requerimientos para cada paciente es el cimiento de la nutrición. Si no se cubre el gasto calórico basal y los adicionales que necesitamos, todo el resto del plan nutricional fallará en su objetivo de mantener la salud y la función. ¿Qué tipo de evaluación nutricional es útil en el caso de pacientes con cáncer? Bueno, ya conocemos la BSG,
para pacientes, vamos a llamar, frágiles. Sin embargo, todavía en su momento se hizo una especial para los pacientes con cáncer como un instrumento válido, lo validaron para evaluar el estado nutricional de ellos. Y lo padre de todo es que el propio paciente realiza la evaluación. Entonces aquí se los voy a mostrar, donde tenemos dos hojas. La primera, la de la izquierda, es la valoración global subjetiva generada por el propio paciente. Y la siguiente es una hoja de recogida de datos y tablas para la cuantificación de la encuesta de valoración global. Una es la del paciente y la otra es la del profesionista, del profesional, donde con la información que el paciente le da, determina el estado de nutrición del paciente. También menciona este autor, y lo menciono porque creo yo que es importante, una tabla de valoración de riesgo nutricional según el tipo de tumor. Aquí, desde el momento en que ya te hablan de un linfoma de no Hodgkin o un linfoma de Hodgkin, ya sabemos si es de alto riesgo o es de bajo riesgo de malnutrición. De hecho, el linfoma de Hodgkin es bajo riesgo de malnutrición. Pero el que es el linfoma que no es de Hodgkin, agarre ese paciente porque es un paciente de alto riesgo de malnutrición. Y, por ejemplo, la quimioterapia con actinomicina D y la leucemia son de moderado riesgo de malnutrición. Desde el momento en que ya sabemos cuál es el tipo de tumor, en ese momento ya sabemos si hay un alto, moderado o bajo riesgo de malnutrición. Y también Pérez habla sobre el tipo de intervención, es decir, puede ser dependiendo de las condiciones o las características del paciente. Por ejemplo, un paciente para darle nutrición vía oral es un paciente con un tracto gastrointestinal funcionante, donde cubre el 95% o más de sus necesidades energéticas estimadas. Pero cuando ya empezamos a ver que hay una disminución de la función del gastrointestinal y de los porcentajes de los requerimientos que está consumiendo, en automático hay que pensar en otra vía de alimentación. Aquí también nos está dando las pautas para poder intervenir adecuadamente a un paciente con cáncer. Conclusión. El paciente con cáncer, de por sí ya su enfermedad le ocasiona trastornos en su cuerpo, le sumamos los tratamientos a los cuales se está sometiendo y el mismo estrés, y en automático estamos hablando de pacientes que están sujetos a una malnutrición, pacientes que van a perder peso, pacientes que van a tener diferentes trastornos posteriores a que recibieron la radioterapia y posteriores a que recibieron la quimioterapia. Entonces, por donde quiera que le busquemos, estamos viendo pacientes que están en riesgo. Entonces, es importante tener una valoración adecuada para poder lograr una evaluación nutricional. Creo que esta información debería de estar toda esta información que recopilé debería de estar en los consultorios de los médicos. Los médicos no te pasan a nutrición, los médicos no solamente dan recomendaciones muy por encima. Intuitivamente, en lo personal, traté de llevar una dieta lo más adecuada posible. Tuve que conseguir algunas ayudas, como por ejemplo, yo me consumía mi paleta de hielo de limón. Eso me ayudaba a que la sensación de la medicina que tenía, que me producía en la boca, disminuyera. Y otras cosas que fui descubriendo en el camino. Entonces, creo bien importante, sobre todo en un lugar como Ciudad Obregón, donde la incidencia del cáncer es muy alta. Me faltó indagar un poco sobre la estadística de Obregón, cómo está respecto dentro del estado, pero la verdad que ahorita tenemos un hospital regional aquí en Ciudad Obregón, donde los médicos oncólogos no se dan abasto. La verdad, es impresionante ver esto. Bueno, hasta aquí mi aportación. Agradezco su
su tiempo, maestra, y gracias.